Bienvenidos a la Escuela Dominical Ben Sígueme. El 4 de julio de 1838, miles de miembros de la Iglesia se reunieron para celebrar la independencia de los Estados Unidos y para participar en la ceremonia de la colocación de la piedra angular del templo de Far West, en Missouri. Pero los acontecimientos no iban a hacer honor a la historia de esos Estados Unidos tan ufanos de haberse podido liberar de la opresión externa, mientras se mostraban incapaces de liberarse de la tiranía y de la esclavitud internas. Porque un mes más tarde, esa aparente paz que disfrutaban en Far West se perdió, y a finales de 1838 los habitantes de Missouri se dedicaron a expulsar de sus casas y de sus tierras de una forma inmisericordia y cruel a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para empeorar las cosas, a principios de 1838, varios dirigentes de la Iglesia habían apostatado, entre ellos Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, William W. Phelps y Lyman Johnson. Y fue en esta época cuando algunos miembros de la Iglesia organizaron el polémico grupo militar privado llamado los Danitas, para defenderse de los ataques externos de los ciudadanos de Missouri y de las conspiraciones internas de los apóstatas de la Iglesia. La conducta violenta de este grupo no ayudó mucho, sino todo lo contrario, y la tensión en Missouri empezó a volverse insoportable en la segunda mitad de este año 1838. El 25 de octubre de 1838 se produjo un enfrentamiento armado en Crooked River, Missouri, que provocó la muerte de 3 miembros de la Iglesia y de un ciudadano de Missouri. Los informes de los enfrentamientos entre las milicias de los miembros de la Iglesia y las milicias del Estado llegaron al gobernador Lilburn W. Boggs, que emitió una orden de expulsión o de exterminio de todos los miembros de la Iglesia que hubiera en Missouri y autorizó a la milicia del Estado a marchar hacia Far West. El 30 de octubre de 1838, un grupo armado atacó un poblado de santos situado en Haun's Mill, que estaba situado a unos 19 kilómetros al este de Far West, y abrieron fuego contra hombres, mujeres y niños, asesinando brutalmente a 17 miembros de la Iglesia y dejando gravemente heridos a otros 13. Durante ese tiempo, indiferente a todas las injusticias que estaban sufriendo los miembros de la Iglesia, el juez Austin King organizó una comisión de investigación y determinó que había suficientes pruebas para acusar a José Smith, a Hyrum Smith, a Sidney Rigdon, Lyman White, Alexander McCrae y a Caleb Baldwin de traición, y los envió a la cárcel de Liberty en el condado de Clay, Missouri, para esperar su juicio, que estaba programado para la primavera siguiente. Durante el invierno de 1838 y 1839, el profeta José Smith y sus compañeros permanecieron confinados en aquella cárcel durante unos 4 meses en condiciones infrahumanas. En aquella mazmorra se sentían angustiados al no poder hacer nada para ayudar a sus familias ni tampoco a los demás miembros de la Iglesia, sobre los que les llegaban noticias desalentadoras
de las dificultades que estaban sufriendo, expulsados de Missouri sin las necesarias provisiones en medio de un crudo invierno. De enero a marzo de 1839, después de enfrentarse a una intensa persecución y amenazas de violencia, de 8 a 10.000 miembros de la Iglesia de los condados de Caldwell y Davis huyeron del estado de Missouri en las duras condiciones invernales. Muchos de ellos encontraron refugio más allá del río Mississippi, en Quincy, Illinois, y también en otras zonas de Iowa y de Illinois. Con la ayuda de un vecino, que era miembro de la Iglesia, la esposa del profeta Emma Smith abandonó Far West, Missouri, con sus hijos en febrero de 1839. El río Mississippi se había congelado temporalmente y Emma pudo cruzarlo caminando sobre el hielo con sus 4 hijos pequeños. Fue en estas condiciones tan difíciles en las que José Smith dictó 2 cartas, parte de las cuales encontramos en las secciones 121 a 123 de Doctrina y Convenios. En la primera carta leemos estas preguntas y súplicas de José Smith. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos? ¿Hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes de que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro. Hay preguntas que nos hacemos casi todos cuando la vida se vuelve insoportable. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas de mí? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir para que te apiades de mí y me libres de mi angustia? Las respuestas del Señor a José Smith se podrían aplicar también a nosotros. El Señor le dijo lo siguiente: Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Y añadió lo siguiente sobre las pruebas que estaba pasando: Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El presidente Henry B. Eyring enseñó lo siguiente sobre este asunto. Dijo así: muchos sentimos que en los momentos de aflicción Dios está lejos de nosotros. Pero ese pabellón que pareciera interceptar la ayuda divina no cubre a Dios, sino que a veces nos cubre a nosotros. Dios nunca está oculto, pero a veces nosotros sí lo estamos, cubiertos por un pabellón de motivos que nos alejan de Dios y lo hacen parecer distante e inaccesible. Nuestros propios deseos, en lugar del sentimiento de hágase tu voluntad, crean la sensación de que un pabellón bloquea a Dios, pero no es que Él sea incapaz de vernos y de comunicarse con nosotros, sino que es posible que seamos nosotros los que no estemos dispuestos a escuchar y someternos a su voluntad y a sus tiempos. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que si viéramos la vida terrenal como lo único de nuestra existencia, entonces el dolor, el pesar, el fracaso y la vida truncada serían una calamidad. Pero si vemos nuestra vida como un proceso eterno que se extiende desde nuestro pasado preterrenal hasta más allá de la muerte, entonces podríamos poner en la debida perspectiva todo lo que pasemos en este mundo. Veríamos las pruebas de la vida como un medio para progresar. Si todas las oraciones se contestaran de inmediato según nuestros deseos y nuestro entendimiento limitados, quizá eliminaríamos el sufrimiento y la muerte, pero también nos veríamos privados del gozo y del éxito al superar nuestras dificultades y nos perderíamos los frutos de la resurrección
y de la vida eterna. Como seres humanos querríamos eliminar de nuestra vida toda angustia y dolor para asegurarnos el bienestar y la comodidad sin fin. Pero si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estaríamos excluyendo de nuestra vida a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede santificarnos si por medio de él aprendemos paciencia, longanimidad y autodominio. José Smith aprendió también que ninguna de las adversidades que afrontó durante su vida mortal podrían compararse jamás a lo que sufrió Jesucristo durante su misión en esta tierra. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo. ¿Eres tú mayor que Él? En contraste con el desaliento que el profeta José Smith expresó en su primera carta, concluyó la segunda con una confianza espiritual renovada. Mandó palabras de aliento a los santos y les recordó que estaban haciendo la obra de Dios, diciéndoles lo siguiente: hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la más completa seguridad de poder ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Debemos esforzarnos y hacer todo lo necesario para que las pruebas y las adversidades de esta vida no nos alejen de Dios, sino que nos unan aún más a Él, que sufrió para abrirnos el camino de la salvación y de la exaltación. Como ya he dicho, a finales de 1837 y a lo largo de 1838, José Smith fue triste testigo de cómo varios amigos y dirigentes se apartaron de la Iglesia. En las instrucciones que recibió mientras estaba en la cárcel de Liberty, el profeta dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Antes de que la Iglesia se organizara, en 1830, el Señor enseñó: si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Y esto se aplica a todos los miembros de la Iglesia, hombres y mujeres por igual. A todos nos llaman a servir, y la respuesta que demos dependerá de nosotros. Y en esta revelación se insiste en que se llama a servir a muchos, pero que no todos responden apropiadamente a esta llamada. El voluntariado en la Iglesia nos da responsabilidad, y esa responsabilidad requiere también recibir autoridad. Pero una cosa es la autoridad y otra el poder. Sobre este asunto, el Señor reveló a José Smith que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no se pueden gobernar ni manejar sino de acuerdo con los principios de la rectitud. Y el Señor añadió que cuando usamos la autoridad recibida para encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo y nuestra vana ambición, o para ejercer mando y dominio sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran, se ofende al Espíritu de Dios, y cuando se apartan se acabó el sacerdocio y la autoridad. Y esto es lo que estaba viendo con tristeza José Smith en aquellos que antes eran sus amigos y que ahora se habían vuelto contra él y contra la Iglesia. Y esto nos sirve de advertencia a todos nosotros sobre la diferencia que hay entre recibir autoridad y obtener poder. La autoridad tiene que ver con la jurisdicción administrativa de los llamamientos, y el poder es la conexión con los cielos que no se puede recibir, ni ejercer, ni mantener, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia. Y esto requiere que sirvamos con el único objetivo de glorificar a Dios en su obra de salvación y exaltación. Sobre este importante principio de cómo convertir la autoridad en poder y los llamamientos en un medio para formar parte de los escogidos,
leemos estas hermosas palabras: deja que tus entrañas se llenen de caridad con todos los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad. Tu dominio será un dominio eterno, y sin que se le obligue, fluirá sobre ti para siempre, jamás. Y con la compañía constante del Espíritu Santo, ya nunca más nos sentiremos lejos de la presencia de Dios, ni de la influencia de su amor, y sabremos dónde encontrar la paz y el alivio para nuestras penas y nuestras angustias.